Bien, entonces vamos a orar, porque hoy día vamos a estudiar un tema en el Antiguo Testamento, el libro de Isaías. Se escucha perfecto. Muy bien, gracias, Alma. Muy bien, entonces oremos. Padre, en esta mañana, gracias en el nombre de Jesús. Venimos para estudiar tu palabra, guíanos en esta hora, también a los hermanos en su mente, corazón, para que podamos aprovechar y sacar enseñanza, Señor, de acuerdo a tu santa palabra eterna. Así oramos, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Muy bien, muy bien. Entonces vamos a abrir la Biblia en Isaías capítulo 2. Voy a poner aquí Isaías 2. Voy a compartir el texto. Usted me va a avisar. Compartir. Ok, muy bien. La palabra del Señor. Vamos a ver. Dice así la palabra de Dios, Isaías 2:1 al 4. Dice, lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén, acontecerá en lo postrero de los tiempos, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y corre Jehová a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Dios saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, y juzgará entre las naciones, y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado, y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación de Dios. Y vamos a ver, stop. Bien, hermanos, entonces, teniendo aquí este pasaje de Isaías, lo voy a poner aquí. Por favor, cualquier desperfecto me avisan. Por el momento no veo ningún problema. ¿Me escuchan bien? Voy a estar tal vez repitiendo y si no, ustedes me dicen. Bien, Isaías capítulo 2. ¿De qué habla? Bueno, este es un capítulo que habla sobre el reinado mesiánico. El reinado mesiánico. Habla de el reinado de Jesús, el Cristo, el Mesías, en un tiempo futuro en donde hoy día no lo vemos. ¿Ok? Gracia y paz. Amén. Ok. Hoy día no lo vemos. Pero lo que sucede es que hay muchos elementos para estudiar este pasaje en Isaías. Isaías es un libro de 60 capítulos y es un libro que habla sobre mucha profecía cercana del tiempo que se cumple en el tiempo de Isaías, pero también una profecía que tiene un tinte futurista, porque no se ve o no se ha visto que se ha cumplido. ¿Okay? Dice lo que Isaías vio, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. Entonces ya vemos desde el principio que este tema tiene que ver con Judá y Jerusalén. ¿Ok? Esto es un capítulo cuyo destinatario es Judá y Jerusalén. ¿Cuándo fue escrito? Fue escrito 700 años antes de Jesús. 700 años antes de Jesucristo. Muy bien. Isaías empieza diciendo que él vio algo. Isaías se identifica como hijo de Amós o Amos, referente a Judá y Jerusalén. Y dice, acontecerá en los posteros días.
Ahora, siempre en toda la Biblia del Antiguo Testamento, si usted lee Jeremías, Daniel, Ezequías, si lee, por ejemplo, Amos, Joel y todos los profetas, siempre van a ellos a usar la frase los últimos días, los últimos tiempos y frases apocalípticas. Y muchas veces esos últimos días se refiere a juicios sobre Judá de su tiempo. Por ejemplo, Isaías habla acerca de la invasión de Babilonia sobre Judá por su rebeldía. Pero también dice cosas, como en este pasaje, en donde cuando se cumple, no se ve lo que dice. Por ejemplo, Isaías profetizó la invasión de Jerusalén por Babilonia. Destruyó a Jerusalén como juicio. Dios lo dice ahí. Isaías lo dice en el capítulo 1, ¿no? En el capítulo de Isaías, por ejemplo, dice visión que tuvo Isaías concerniente a Judá, Jerusalén, en los días del rey Usías, Jotán, Acaz, Ezequías, en 4 reyes. Durante el reinado de 4 reyes, Isaías profetizó. Reyes, todos ellos de Judá, el sur de Israel. Durante esos 4 reinados, ellos conocieron a Isaías. Dios reveló a Isaías profecías referentes a Judá. Durante el reinado de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, 4. Bien, y cuando empieza el versículo 2, va a ver que hay una serie de exhortaciones por el mal comportamiento de los judíos. De ahí viene la palabra judíos, de Judá, el sur de Israel. Y viene a ser una declaración de condena y de juicio. ¿Ok? Por ejemplo, en el versículo 9 dice, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado, algunos sobrevivientes seríamos como Sodoma. Ese es juicio. Oíd la palabra del Señor, gobernante de Sodoma. Escuchad instrucción de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Obviamente no está hablando de Sodoma y Gomorra porque no existen. Pero así es el lenguaje bíblico. Sodoma y Gomorra ejemplifica, ¿no? Ejemplifica a Jerusalén. En el capítulo 2 que estamos leyendo, empieza diciendo lo mismo. Lo que vio, esa es otra visión, dice ahí, concerniente a Judá. Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes. Ahora, si lo hablamos del tiempo del Antiguo Testamento, eso no se ha visto. Lo que se cumplió fue la destrucción de Jerusalén. Pero no se ha visto que Jerusalén se constituyó o se estableció como cabeza de los montes. Montes es otra palabra que significa pueblo. O sea, muy bien, está nuestra hermana Milagros. Gracias. Bendiciones a usted también. Monte en la Biblia significa pueblos, no los montes literales, sino pueblos. Entonces, cuando dice será establecido como cabeza de los pueblos, entonces está diciendo que Jerusalén va a ocupar un lugar supremo en todo el mundo. Eso no lo vemos. Por ejemplo, hay una capital, Jerusalén, hoy, pero no es cabeza de los pueblos. Al contrario, lo odian. Musulmanes odian. Muchas naciones odian a Israel al punto, hoy está en guerra, la quieren destruir. Ok, la quieren destruir. O sea, existe, pero no la quieren. No es cabeza. Si dice algo, al contrario, no lo van a obedecer, la quieren destruir. O sea, esto no se cumple hoy. Porque lo que se está cumpliendo hoy es lo opuesto a lo que dice el versículo 2. Dice, monte de la casa del Señor. Tampoco es monte de la casa del Señor. ¿Por qué? Porque Jerusalén actualidad es una nación que no honra la ley de Dios, para empezar. O sea, no puede ser la casa del Señor. Será establecido como cabeza de los montes, tampoco. Alzará sobre los collados.
y confluirán a él todas las naciones. Si bien es cierto, mucha gente va a Jerusalén, ¿no? Turismo, conocer. No todos tampoco van a Jerusalén, por una sencilla razón. Uno, es un lugar un poco lejano. Dos, hay mucho conflicto bélico. Muchos turistas que han estado ahí cuando hay problemas bélicos de terrorismo han muerto. O sea, eh, turistas que fueron a conocer Jerusalén, los lugares donde caminó Jesús, ellos fueron, bueno, muertos porque Palestina tiraba bombas, les alcanzaba donde estaban ellos y murieron. O sea, no es un lugar seguro para viajar. Sí, hay mucho lugar histórico bíblico, ¿no? Donde caminó Jesús, la tumba de Jesús, el templo, etcétera, etcétera, pero no es un lugar seguro. O sea, en otras palabras, aunque muchos quisieran ir, no todos van. Y además, cuando dice aquí, vendrán muchos pueblos, al final del versículo 2 dice, confluirán a él todas las naciones. 3 dice, vendrán muchos pueblos. En realidad, no se ha cumplido todavía. Mucha gente no quiere ir porque lo odia. Vuelvo a decir, Israel, en este momento Israel es el centro del odio y de ataque, ¿no? Y además, para que se cumpla esto, Israel tiene que reconocer a Jesús como el Mesías, lo cual tampoco lo hace. Entonces estamos en una circunstancia en donde si este texto no se cumplió y no se cumple ahora, ¿cuándo se va a cumplir? Muchos dicen, bueno, se cumplió de una forma figurativa, pero muchos dicen, oh, se cumplió cuando vino Jesús. Pero cuando vino Jesús, estuvo en el Imperio Romano, ¿no? El Imperio Romano fue el imperio potencia de ese entonces. El Imperio Romano abarcó Jerusalén, África, Europa y Asia. Era un imperio grandísimo, inclusive en la parte de Europa se cumplió que ellos invadieron Gran Bretaña, ¿no? Ahí donde Jesús dice y habrá guerras y rumores de guerras, invade Gran Bretaña, se cumple una de esas profecías. Pero después desaparece. Entonces Jerusalén o los judíos fueron esparcidos y durante siglos no se vio nada de que Jerusalén era el centro prominente en donde todas las naciones fluían. O sea, no se cumplió. Entonces, ¿a qué se refiere este texto donde dice, acontecerá en los postreros días? Bueno, de acuerdo a los comentarios bíblicos, de acuerdo a los que estudian la Biblia y de acuerdo al contexto de este texto de Isaías y nuestro tiempo, bueno, sacan o llegan a la conclusión que se refiere a un tiempo en el futuro, no lo vamos a ver, en donde se va a cumplir, en donde esos posteros días será el tiempo en donde el monte de la casa del Señor, o sea, el reino de Dios, lo que está diciendo, el reino de Dios, será establecido como cabeza de los montes, o sea, como cabeza de todas las naciones. Ahora, este es muy importante, sí es muy importante, porque hay un pasaje, si ustedes ven el pasaje de 1 Corintios capítulo 15, si lo tienen pueden leer, 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, okay. Aquí está, ya lo encontré, 1 Corintios 15 está, a ver, en el versículo a partir 23. 1 Corintios 15, del 23 hasta el 27, hasta el 28. 1 Corintios 15, 23, 28. ¿Ok? ¿Me escuchan bien, hermanos? No quiero que se pierdan.
1 Corintios 15, 23, 28. ¿Se escucha bien? Perfecto, gracias, Milagro. Sí, porque no quiero que estés hablando y después diga, hermano, nunca se lo escuchó, pero si se me escucha, perfecto. Ok, 1 Corintios 15, 23, 28 dice así, pero cada uno en su debido orden. Está hablando de la resurrección. Cristo, las primicias, o sea, Cristo es las primicias. De ahí viene la palabra primicia primero. Luego dice, luego los que son de Cristo, o sea, los creyentes, nosotros, en su venida. Fíjese lo que dice, en su venida. O sea, va a haber una venida de Cristo. Pero Él no va a venir en cualquier momento. Mira cuándo va a venir, dice así. Entonces vendrá el fin. Fíjese. ¿No? Muchos dicen, Señor, ¿cuándo será el fin del mundo? Muchos dicen, bueno, el fin del mundo han dado profecías falsas, ¿no? O el fin del mundo va a ser en el año 2000, ¿se acuerdan? El año 2000, aquí viene. Pero no se cumplió nada. Y a partir de ahí, otras falsas fechas. Dice, ok, sigamos leyendo. Cuando Él entregue, mire, el reino a Dios. Reino. Y que decía Isaías en el capítulo 2, dice, acontecerá en los posteros días que el monte de la casa del Señor, el monte de la casa del Señor es su reino. Porque monte es reino, nación. Dios, reino de Dios. Dice Pablo que Cristo va a entregar el reino a Dios. Ahora, aquí viene la interpretación que dicen, el reino de Dios es ahora. Sí, el reino de Dios es ahora, pero no está establecido el reino de Dios. Porque Dios le dio el reino a Jesús. Eso está en Hechos capítulo 1. ¿Se acuerdan cuando estuvo en el monte y Él fue llevado al cielo y los discípulos miraron cómo Él se iba y dos seres angelicales se pusieron y dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? ¿No? Ese mismo Jesús que fue llevado, así vendrá. O sea, así, de esa forma que fue, así vendrá. Pablo dice y repite, sí, va a venir, pero cuando venga, entonces será el fin. Mire, y dice, entonces Jesús entregue el reino al Padre, a Dios. O sea, el reino de Dios de hoy, muchos cuestionan, se establece cuando todos los enemigos estén bajo los pies. Exacto, ahí vamos a ir. Entonces, el reino de Dios de ahora de Jesús, que Dios, el Padre le dio, está sentado a su diestra. Cuando sigue sentado a su diestra, implica lenguaje de reino. Si ustedes ven, por ejemplo, pueden ver en YouTube también, siempre el rey generalmente o está solo o está acompañado al lado de alguien. Muchas veces en la antigüedad era la madre del rey, o la esposa, o el príncipe. Y ellos tenían poder. Ellos tenían poder. Entonces, cuando Jesús dice, cuando dice ahí la Biblia, y se sentó a la diestra del Padre, no es para hacer la compañía. Es una posición de reinado, de autoridad y de poder. ¿Ok? Ahora, en el versículo que estamos leyendo, dice, ¿dónde está? Ok, aquí está. Entonces Él va a entregar ese reino de ahora al Padre, pero dice ahí una coma, después que haya abolido todo dominio y autoridad y poder. Entonces, ahí mismo lo explica todo. Porque muchos dicen, bueno, si es reino de Dios, ¿por qué hay tanta maldad? ¿No? ¿Por qué hay tanta violencia? ¿Por qué hay tanto esto? Y hacen toda una lista de cosas. Bueno, aquí está la explicación. Porque esos enemigos que son de Cristo ahora van a ser destruidos. Ahí dice, van a ser abolidos. Todo dominio, o sea, toda nación que existe ahora, impía, todo poderío, toda autoridad humana, va a llegar el momento en donde van a ser destruidos. Y cuando suceda eso, mira lo que dice ahí, dice, y toda autoridad, pues Cristo, versículo 25, debe reinar, mire, hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Ahora, la frase debajo de los pies es una frase antigua del Antiguo Oriente que significa
destrucción. Un ejemplo clarísimo es cuando usted ve una cucaracha. ¿No? Cuando ve una cucaracha pisando, mi mamá decía, mira una cucaracha, mátenla. Bueno, matarla no es agarrar una pistola, simplemente aplastarla. Y a veces era muy feo porque si era grande, pues ya saben, se llenaba de cochinada. Pero eso de aplastar con los pies implica destrucción del enemigo. Bueno, en ese caso, la cucaracha era el enemigo de la casa y hasta ahora lo es. Entonces, una pisada, destruir. Esa expresión debajo de sus pies, ¿no? Expresión debajo de sus pies implica justamente eso, que Jesucristo va a destruir, va a aplastar, ¿no? Va a aplastar a todos los enemigos de Dios debajo de sus pies. O sea, no es que los va a aplastar literalmente, sino que los va a destruir. Esos reinos que hay hoy en día, por ejemplo, reino de China, reino de Estados Unidos, reino de Europa, reino de Rusia, los estados árabes que tienen poder, ¿no? Humanamente hablando, tienen poder y sí lo tienen. Bueno, si para el tiempo de Jesús, cuando tiene que venir, todavía está, o hay otros reinos, bueno, esas autoridades van a ser destruidas. O se someten o van a ser destruidas. Cuando suceda eso, entonces, como dice el versículo 23, el 24, entregue el reino a Dios y elija, Padre, sí, Hijo, Padre, ya destruí a los enemigos. ¿De veras? Sí, ya los destruí. Ya no tenemos enemigos porque cumplí mi labor. En el año 70 sí, y sí, pero vamos a ver una cosa. Fue destruido, ¿quién fue destruido en el año 70? Escúcheme bien, quiero que siga la lógica. No fue destruido Roma, para empezar. Porque para que sea verdad tienen que dar evidencia que fue destruido. Roma fue destruida unos 400 años después. No fue destruido Grecia. Así que eso no se cumple. El único país que fue destruido, nación, fue Israel. Porque el templo donde estaba en Jerusalén. ¿Quiénes destruyeron a Jerusalén? No fue Dios, porque aquí es Cristo que destruye. Fue el ejército del general Tito. Lo destruyó. Y si no me creen, lean los escritos de Josefo. ¿Ok? Porque ahí está todo. Ahí dice quién fue destruido. No fue destruido en ninguna nación, ni África, no fue Roma, no fue Grecia destruido, no fue ni siquiera los samaritanos, fue Jerusalén. Así que esa teoría falla completamente de cabeza. Entonces, vamos a hablar seriamente. Esta profecía está hablando cuando Jesús, Isaías capítulo 2, ¿no? Cuando Jesús dice que en los posteros días, de la profeta de Isaías, el monte, o sea, el reino de Dios, será constituido como cabeza de los montes, las naciones. Eso no pasó en el año 70. Eso no pasó. Pregúntele usted a cualquier judío, no existe. Eso va a existir. Eso va a existir. Cuando Jesús, como ha leído 1 Corintios 15, someta a todos sus enemigos bajo sus pies, o sea, los destruya. Otra cosa muy importante, dice, a él confluirán todas las naciones. Si hablamos desde un punto de vista literal, entonces diríamos que Jerusalén va a ser el centro turístico de todos, pero no va a ser así. Porque recuerde que se está hablando del monte de la casa de Dios, o sea, el reino de Dios. O sea, muchos van a entrar al reino de Dios. A eso se va a referir. Obviamente por Jesucristo. Obviamente por Jesucristo. Otra cosa, dice, vendrán muchos pueblos y dirán, subamos al monte del Señor. Quiere decir, monte es nación, reino. Vamos al reino de Dios. Ese reino de Dios, recuerde que Jesús dijo a los discípulos en Mateo 28, Hechos 1, ¿no? Empiecen en Judea, Jerusalén, Samaria y hasta lo último de la tierra.
a predicar el evangelio del reino de Dios. O sea, cuando dice subamos, lo que está diciendo es una reflexión de la predicación del evangelio, porque cuando uno comparte el evangelio, básicamente está diciendo, vayamos al reino de Dios, vayamos al monte de la casa de Dios. Entonces, tenemos que ver dos cosas. Uno, el Antiguo Testamento habla de una forma figurativa, pero real. Figurativa porque utiliza lenguaje que si uno lo lee dirá, pues, ¿qué será el monte de Dios? Yo ni sé. Exacto, porque no está escrito para nosotros. Tenemos que estudiarlo. Recuerde que fue escrito en el hebreo, no en español de España. Un hebreo de hace que 3000 años atrás, y tenemos que ver cómo hablaban ellos. Entonces, monte simboliza pueblos, casa de Dios, el reino de Dios. Entonces, cuando Jesús dijo, prediquen mi evangelio del reino, está hablando, prediquen mi evangelio, mis buenas nuevas de la casa del monte de Dios. Es lo que está diciendo. Porque todos leyeron al profeta Isaías en el tiempo de Jesús. Dice, para que nos enseñe acerca de sus caminos. ¿A quién Dios nombró para que enseñe acerca de sus caminos? A Jesucristo, a su Hijo. Entonces, para entender este texto, de por sí solo uno no lo va a entender porque dice monte, para empezar dice monte. Jerusalén, pero eso. Y lo curioso es que no hay necesidad de inclusive leer geopolítica, porque la persona común y corriente va a decir, oye, pero en Jerusalén están matando. Mire, y no leyó la Biblia, yo exactamente. Y me dice, entonces no se refiere a ellos. Correcto, no se refiere a ellos. Porque la Jerusalén actual no tiene nada que ver con esto, porque aquí está hablando que los pueblos van a subir porque les va a enseñar los caminos del Señor. Si usted va a Jerusalén, número uno, nadie le va a enseñar los caminos del Señor. Eso es un hecho. Si no me cree, cómprese su pasaje a Jerusalén, turista por 5 días, y nos cuenta si le enseñaron los caminos del Señor. Para nada. Aparte que Jerusalén es muy cara, muy caro. Y bueno, y están de guerra, y por el momento, por seguridad, mejor no vaya. ¿Se dan cuenta? O sea, no tiene nada que ver. O sea, no es lo que habla esta Jerusalén, no es la de ahora. Nada que ver, nada, ni siquiera cerca. Dice que cuando vayamos al reino de Dios, Él nos va a enseñar de sus caminos, cómo andemos en sus sendas. Y dice, porque de Sion saldrá la ley. Ahora, aquí viene algo muy importante. Sion es Jerusalén. Todos sabemos que Dios le dio la ley a Moisés, no en Jerusalén. ¿No? ¿En qué monte le dio? En el monte Sinaí. Entonces, Sinaí no está en Jerusalén. Pero aquí dice que va a salir una ley. ¿Cómo que va a salir otra ley si ya salió la ley en Sinaí? Pregúntese, ¿a qué se refiere? ¿Se equivocó Isaías? ¿O de qué está hablando Isaías? Bueno, si nosotros vamos al ministerio de Jesús, por ejemplo, en Mateo, también puede ser Lucas, pero vamos a Mateo. Voy a poner aquí Mateo capítulo, a ver, 5. Sí, Mateo 5. Mateo 5 es un capítulo de cuántos, de 48 versículos, o sea, es largo. Mateo 5 tiene 48 versículos. No lo vamos a leer todo, pero mira lo que dice. Dice que del monte saldrá la ley y Él nos enseñará sus caminos, dice Isaías. Mira lo que dice Mateo 5. Cuando vio las multitudes, subió al monte. ¿Cómo? Veamos. Cuando vio las multitudes, subió al monte. Pero antes, en el versículo 25, capítulo 4, dice, le siguieron a Jesús grandes multitudes de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén y de Judea,
y del otro lado de Jordán. Ahora, muchos dirán, pero ahí se cumplen las naciones. Bueno, son provincias, pero no naciones. Pero hace como una figura de lo que va a venir el reino universal de Dios. Fíjese, tiene que ver, tiene que atar todos los dots, como se dice en inglés. Amarrarlos para que usted vea el cuadro completo. Dice, cuando vio Jesús las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos, dice ahí, sus discípulos se acercaron y abriendo su boca, les enseñaba diciendo, y ahí viene toda la enseñanza. ¿Qué dice Isaías capítulo 2, versículo 3? Vendrán muchos pueblos, dirán, subamos al monte del Señor, a la casa de Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos. Ya hemos leído Mateo 5, andemos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Eso se cumple en Jesucristo. Amén. Eso se cumple en Jesucristo. ¿Ok? Eso se cumple en Jesucristo. Eso es evidente. Mateo 5 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. O sea, el monte de la casa de Dios, el reino de los cielos. ¿Se dan cuenta? Se cumple. ¿Qué más dice ahí? Bienaventurados los humildes, pues ellos heredarán la tierra. ¿No? ¿Qué dice más adelante? Dice, bienaventurados los que tienen hambre, sed de justicia, pues serán saciados. Ahí está. 11. Bienaventurados sean cuando insulten, persigan, digan todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Hoy en día, en este momento, en Nigeria, África y también en el Congo, están que masacran miles de cristianos solo por ser cristianos. Si no lo sabe, estoy poniendo en mi página. Si eso sucediera, un hermano que vio me escribió justamente, me dice, hermano, ¿usted cree que necesitamos eso en Latinoamérica? Es muy cruel, ¿ok? ¿Por qué cruel? Porque cuando digo masacrar significa en Congo y Nigeria abiertamente, escuche lo que digo, violan niñas de 3, 5 años, tienen machete, hacha, descuartizan como descuartizar una cucaracha, un perro, un conejo. Nadie absolutamente dice nada. Nadie. Y a plena luz del día. No se esconde. Ser mujer en África hoy es una maldición. Usted debe agradecer en este momento que no nació ahí. Y peor si es cristiana. Así. Agradezca y diga, Señor, gracias por no haber nacido en África. Porque las cristianas en África, todas han sido violadas y han sido masacradas. ¿Ok? Van a las iglesias, no sería raro que hoy haya y más tarde salgan las noticias, y matan a todos. Y cuando los matan, no los matan con pistola, los matan con machete y hacha, que es lo peor. O sea, entran y te descuartizan, te cortan todo. Así, literalmente. En el Congo es lo peor. Es infierno literal viviente. Por eso que le van a decir, hermano, ¿usted no cree que sucediera eso para que la gente despierte? Bueno, hay una razón tal vez que Dios no lo permite. Pero eso significa bendición. Significa de que si no están aprovechando ahora que no tienen esa persecución, bueno, va a venir esa persecución. Porque la gente de allá no tienen tiempo para pelear, que mira, que o lo bautizamos o no. No hay tiempo para esas cosas. Lo que ellos simplemente están orando
pidiendo protección y sin importar la denominación, se unen. Mire, o sea, no tienen tiempo en perder el tiempo. Es más, muchos de ellos no tienen ni siquiera redes sociales. No hay oportunidad para eso. O vives para Cristo o mueres por Cristo. Eso es la vida. Estamos hablando de 2025. Esa es la verdad. Dice, bienaventurados cuando os insulten, persigan, regocíjense porque vuestra recompensa en los cielos es grande, porque sí persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Ese es su único consuelo de esta gente es eso, la promesa. Ustedes son la sal de la tierra, pero la sal se ha vuelto insípida. ¿Con qué se hará salada otra vez? Ya no sirve para nada. Y la sal que no sirve para nada, mire, es echada afuera, pisoteada por los hombres. O sea, si el cristiano ya no sirve para nada, es echado afuera. Dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. Pero una ciudad situada en un monte no se puede ocultar. Que nuestra luz brille delante de los hombres para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Y dice acá, yo no crean que yo he venido a abolir la ley. No he venido a abolir, sino para cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la ley hasta que toda se cumpla. Y se cumple lo que dice, de Sion saldrá la ley. Es interesante, pero eso está en las Escrituras, ¿no? Todo el capítulo 5 dice eso. Habéis oído oro, ojo por ojo, diente por diente. Yo digo, no resistan al que es malo. Cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele la otra. Y al que cualquiera puede ponerte en pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. Cualquiera que te obligue una milla, ve dos. Y al que te pida, dale, y al que desee pedirte prestado, no le vuelvas la espalda. Habéis oído que dije, amarás a tu prójimo, odiarás a tu enemigo. Pero yo digo, amad a vuestros enemigos, tiempo presente, y orad por los que os persigan. Interesante. Para que seáis hijos de vuestro Padre que esté en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. O sea, inclusive los verbos en el griego que está escrito esto, hacen un énfasis en el tiempo presente. Es increíble. Todo esto parte de la enseñanza de Isaías capítulo 2, donde dice, vengan, porque de la casa de Dios de Jacob, Él nos va a enseñar de sus caminos. La ley va a salir de Sión y de Jerusalén la palabra del Señor. Y eso se cumple cuando viene Jesucristo en las bienaventuranzas y el capítulo 6, 7. Entonces, pero hay otro cumplimiento muy importante porque dice, y las naciones vendrán. Ese cumplimiento no se ve ahora. Porque si bien es cierto, la iglesia viene hacia el reino de Dios y muchos están viniendo, está dividida. Porque la pregunta es, ¿de cuál iglesia estás hablando? Por ejemplo, hoy día domingo hay mormones. Habla de esa iglesia. Ellos están creciendo. Ok, en Estados Unidos y en todas partes del mundo están creciendo, inclusive los mormones. Levantan templos, son respetados en Estados Unidos, aunque no lo crea. Invierten cantidad de dinero, para ellos eso es obra de Dios. Tienen mejor presencia de relaciones públicas, más que ninguna otra secta evangélica. Eso es así. Se llevan bien con los católicos. ¿Está hablando de ellos? ¿O de cuál iglesia están hablando? Ayer puse de los anglicanos. Pusieron a su papa anglicana a nivel mundial, una mujer lesbiana.
en donde están castigando a obispos anglicanos que se oponen a eso, los llaman hasta terroristas, lo voy a poner más tarde. Habla de esa clase de iglesia de gays y lesbianas. Espero que no me corten este video después que lo ponga porque menciona esto, pero es la verdad. ¿O de qué habla? ¿O de qué secta? Lo cierto es que va a venir un momento, como dice 1 Corintios 15, en donde los enemigos de Dios serán destruidos y el Hijo le dirá al Padre, Padre, aquí está, entrego mi reino porque a todos los he destruido. Y otros confesaron tu nombre. Entonces el Padre va a recibir y ahí vendrá el establecimiento total del reino de Dios. Y interesante, y quiero terminar con esto que está, me parece que está en Filipenses. Sí, sí, está en Filipenses, porque tiene que ver con esto mismo. A ver, Filipenses, aquí está. A ver, bien. Filipenses en el capítulo 2, dice. Capítulo 2, versículo 5, dice, haya pues en ustedes esa actitud que hubo también en Cristo Jesús. Fíjese, ok. Pero que me sigan escuchando bien, hermanos. ¿Me escuchan bien? No quiero que se haya perdido el audio. Dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Si se escucha bien, gracias, hermano. Sino que, gracias, hermana Milagros, sino que se despojó a sí mismo, o sea, Jesús, tomando forma de siervo. Eso lo estudiamos ayer en la reunión. Haciéndose semejante a los hombres. 8. Y hallándose en la condición o forma de hombre, se humilló a sí mismo. Está hablando de Jesús. Muy bien, hermana Johanna. Gracias. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso se llama la obediencia pasiva, porque no resistió. Mire, sigamos. Para que en el nombre de Jesús, aquí ya estamos entrando, aquí es donde se pone la música de suspenso. ¿Han visto esas películas donde hay suspenso, ponen una música y le ponen al público como, o sea, en espera de algo va a pasar, algo va a pasar? Dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, aquí está el nombre, se doble toda rodilla. Fíjese, de los que están en el cielo, en el universo, en la tierra, nosotros, y debajo de la tierra. O sea, nadie se escapa, hermano, porque Jesús es el Señor. Y aquí viene el 11 que va de acuerdo a lo que estamos hablando. Toda lengua confiese que Jesucristo, mire, Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Lo voy a poner aquí porque este es increíble. Esto tiene una fuerza escatológica tremenda. Es 10 y 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Escuche bien eso. Toda lengua, o sea, toda tribu, raza, nación, etnia, sea de donde sea, África, Asia, Australia, India, Europa, oriental, no oriental, América del Norte, Centro, Sudamérica, sea
de donde sea, las islas, Papúa Guinea, Japón, Filipinas, Tailandia. No hay ninguna tribulación que se va a escapar. Nadie. Dice, toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. ¿Quién se lleva la gloria? Dios el Padre. Esa es nuestra esperanza escatológica. O sea, para mí, Isaías capítulo 2 habla de esto, del momento en el futuro. Ahora no lo vamos a ver, porque las naciones no se han sometido a Dios. Pero va a llegar un momento, tal vez nosotros estaremos muertos en unos que 15 a 20 años más no vamos a estar acá. ¿Quién sabe? Pero primero Jesús tiene que someter a las naciones. Los tiene que hacer. Esa es una promesa. Lo tiene que hacer y lo va a hacer. Cuando suceda eso, le va a entregar el reino al Padre. Le va a decir, Padre, ya, listo, se acabó. Sí, hijo, sí, ya está. Ahora sí establece tu reino. ¿De veras? Sí. ¿Vas a ir a la tierra? Sí, voy a la tierra. Qué tremendo, ¿eh? Qué tremendo. Lo más que podemos hacer es imaginarnos cómo va a ser. Pero va a ser. Va a suceder. Él mismo lo dijo, los ángeles, ¿se acuerdan? Dijo, varones galileos, ¿qué están mirando al cielo? Ese mismo Jesús que está yendo arriba, así vendrá. Qué tremendo ese momento, los que estén vivos en ese momento, porque va a haber gente viva. Los que estén mirando, no, es algo extraordinario en la vida humana. Algo extraordinario. Bueno, con esto yo quiero terminar. Espero que esto haya sido de bendición. Usted lo puede seguir leyendo y estudiando en su casa. Hoy día es día del Señor. Haga un tiempo, una hora. Estudie, sigue investigando, ¿no? Porque hay mucho que leer. Vamos a leer, vamos a orar. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Que lo que se estudió sea de bendición a mis hermanos. Que la gracia tuya sea en cada uno de nosotros. Y confiamos, Señor, que va a ser de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor entonces sea con todos ustedes, ahora y siempre. Amén.